¿Cómo le va, mis queridos amigos? En el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante pedido que es parábolas. Les voy a enseñar cómo se grafica una parábola. Hay de mayor complejidad, de menor complejidad, pero bueno, vamos a ver una de las más comunes, que son las que tienen los tres términos: el cuadrático, el lineal y el independiente. La parábola es esta: x cuadrado menos 3x menos 10. En otro tutorial yo les había explicado cómo podíamos hallar los valores de x. En este caso vamos a graficar esta parábola. Para graficar una parábola, lo primero que debemos hacer es encontrar sus puntos característicos. Acá no es necesario hacer una gran tabla de valores para que le demos valores a x y a ver a ese x qué le corresponde en y. No tiene sentido. Es un método válido, pero no tiene sentido porque lleva mucho tiempo. Lo que ustedes deben saber es cuáles son los puntos característicos, los importantes. Tenemos las raíces por un lado, que son los valores de x en donde la parábola corta en el eje x, ¿sí? Generalmente va a cortar en dos valores. Hay parábolas que cortan en un solo valor y hay parábolas que no cortan el eje x. En este caso sí van a cortar el eje x. El vértice, que es la punta de la parábola, ¿sí? En este caso apunta hacia abajo. Hay parábolas que están invertidas, podemos encontrar el vértice hacia arriba, ¿sí? Y la ordenada del origen, que es el punto donde la parábola va a cortar el eje y. Ahí siempre en algún lugar va a tener que cortarlo. Es decir, hay parábolas que por ahí no tienen raíces, pero todas las parábolas al eje y la van a cortar en un solo punto, ¿sí? Ese punto se llama ordenada del origen. Una vez que nosotros tengamos los tres puntos característicos, podemos hacer un bosquejo de la parábola como ustedes lo ven aquí en la línea roja. No hay que ser muy detallista, pero si el profesor les ve los puntos característicos bien, van a estar aprobados. Así que a continuación vamos a empezar. Para encontrar las raíces, es decir, los valores en donde la parábola corta el eje x, se utiliza, si tenemos una parábola de una función cuadrática de tres términos, la ecuación de Bhaskara. La ecuación de Bhaskara, yo ya les expliqué en un tutorial, a continuación se los dejo, pueden entrar en la etiqueta, ¿sí? Entren y vean cómo se utiliza la ecuación de Bhaskara, porque es un tutorial que lleva tiempo, por eso lo hice aparte. Así que entren ahora, pueden ver cómo se usa la ecuación de Bhaskara. Es más, lo hice con este mismo ejemplo, para que ustedes sepan cuáles son los valores de x. Bien, los valores de x que se encontraron al utilizar la ecuación de Bhaskara son menos 2 y más 5, ¿sí? Esos son los dos valores de x que generalmente podemos poner como x1 y x2, ¿sí? Tenemos el 5 y el menos 2, ¿sí? Bien. Una vez encontradas las raíces, procedemos a encontrar el vértice. El orden no importa, mientras ustedes encuentren todo no hay problema. El vértice, que es esta puntita de la parábola. Como todo punto en un gráfico, tiene que tener una coordenada en x y una coordenada en y. Para encontrar el vértice, lo que se hace es vértice en x. El vértice en x es fácil porque es el promedio que hay entre las dos raíces. Es decir, yo sumo las raíces, 5 más menos 2, y la divido por 2. Más con menos es menos. 5 menos 2 es 3, y 3 sobre 2 es 1,5. ¿Sí? Bien. Es decir, que entre 1 y 2, entre 1,5, va a estar este puntito, ¿sí? Que es el vértice. Fíjense, esta línea que está en tramos representa el eje de simetría. Es un concepto importante. Eje de simetría es aquella recta vertical que corta la parábola en dos mitades iguales, por eso se llama simetría. Ese eje obligatoriamente va a pasar por el vértice en x, que está entre 1 y 2, es decir, 1,5 coincide con el valor que encontramos para el vértice en x. Pero ahora debemos saber a qué altura está en el eje y, porque el vértice en x, 1,5, podría estar acá, 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 aquí. Entonces, para saber la profundidad, lo que hacemos es tomar el valor que encontramos de 1,5 y reemplazarlo en la función madre. Es decir, nos tomamos el trabajo donde dice x, ponemos 1,5 al cuadrado, ¿sí? Menos 3 por 1,5
1,5 menos 10. Eso lo pueden hacer con cualquier calculadora. Les va a dar como resultado menos 12,25. Ese es el vértice en I, es decir, la profundidad es, fíjense, acá estamos en 12, en menos 12, un poquito más abajo 12,25, ¿sí? Una vez que está encontrado ese punto, ya terminamos con el vértice en X. Entonces, tenemos las dos raíces, el punto del vértice, y ahora la ordenada de origen, que es muy sencilla, porque es el número independiente. Directamente sobre el eje Y marcamos el menos 10 y está aquí, ¿sí? Es decir, este es el otro punto característico que es el único que falta. Al tener las raíces, la ordenada de origen y el vértice, simplemente trazamos la línea aquí y a la derecha, a la izquierda y a la derecha, y ya tenemos la parábola, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Así que es muy sencillo. Hay parábolas que son un poco más fáciles. Estas son las más complejas porque tenemos los tres términos, ¿sí? Pero les voy a dar un pequeño ejemplo. ¿Cómo sería una parábola más corta? ¿Sí? Más corta. Bueno, más o menos como para que ustedes sepan. Una parábola que no tenga los tres términos. Por ejemplo, vamos a poner aquí x al cuadrado menos 9. ¿Sí? Fíjense que tiene el término cuadrático, tiene el término independiente, pero no tiene el término lineal. A las parábolas en las que no tiene el término lineal, el eje de simetría directamente es el eje Y. Es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque acá, es más, ni siquiera tenemos que aplicar Bhaskara. ¿Por qué? Para sacar las raíces, igualamos a 0, ¿sí? Ponemos x al cuadrado menos 9 igual a 0, ¿sí? Despejamos, x al cuadrado es igual a 9 positivo, y como ustedes saben, despejamos y nos va a quedar raíz cuadrada de 9, 3 y menos 3. Es decir, encontré las raíces sin aplicar Bhaskara, porque no tengo los tres términos para poner en Bhaskara A, B y C, no hace falta. Entonces tenemos, esta vez va a ser raíz en 3 y raíz en menos 3, ¿sí? Fíjense que justo entre 3 y menos 3 está el 0. Así que si yo tengo que sacar el vértice en X, pues me va a dar 0. Hago 3 menos 3 sobre 2, 0 sobre 2 es 0. No hace falta, ni siquiera se da cuenta, ¿sí? Bien, ¿cuál va a ser la profundidad en I? Directamente, la ordenada de origen es menos 9. Fíjense, tenemos menos 10, nos va a quedar menos 9. No hay que hacer cálculo del vértice en I, porque se supone que si el eje Y es el eje de simetría, la ordenada de origen va a coincidir en este caso con el vértice en I. Así que nos va a quedar una parábola perfectamente simétrica, ¿sí? Vamos a, perdón, sería acá el 9 y pegamos una vueltita ahí, ¿sí? Es decir, simétrica, a ambos lados tenemos lo mismo y la profundidad es de menos 9. Bueno, espero que les haya resultado práctico el tutorial, así que a estudiar. Les mando un abrazo, les recuerdo mi sitio web www.quimicayalgomás.com. Un abrazo y éxito en los exámenes.